y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ya. Entonces, claramente confirma un poco el proceso que también menciona la parábola indirectamente, que es que la semilla debe morir. Y en el caso nuestro, nosotros también debemos morir. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja persona, también debe morir para dar fruto, así como Jesucristo también lo propuso, que también Él debía morir para que el mundo se salvara por Él. ¿Ya? Otro aspecto importante, otro ejemplo del quebranto de Jesucristo, ¿ya? Para nuestra salvación, la podemos encontrar en Isaías 53, del 3 al 10, ¿ya? Que hace una descripción bien clara, una profecía muy clara sobre nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguien la pudiera leer, por favor. Isaías 53, del 3 al 10. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En su mano prosperada. Ya, entonces, bueno, el profeta Isaías, 750 años más o menos antes de Cristo, había hablado sobre el quebrantamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro ejemplo, es decir, si Él era Dios y se quebrantó para salvación nuestra, nosotros también, si es que nosotros queremos dar fruto, eventualmente, frutos espirituales, también debemos ser quebrantados. Esa semilla tiene que quebrarse para que se asome el fruto. El primer fruto del Espíritu que aparece en el listado que estábamos leyendo recién en Gálatas, ¿cierto? Es el fruto del amor. Y como se vio en un estudio anterior, ¿cierto? Hay diferentes palabras utilizadas en la Biblia para la palabra amor, ¿ya? En ese sentido el español es más restringido, ¿cierto? Hay un amor que es el amor eros, hay un amor, es un amor que está más relacionado con la atracción física, hay un amor filios, que aparece también, que es un amor más fraternal, más de amistad, y finalmente hay un amor ágape, que es un amor que es nuestro amor, es el amor que nosotros, al cual nosotros debemos aspirar, que es un amor completo, es un amor total, sacrificial, y que aparece muy bien descrito, ¿cierto?, en la carta de 1 Corintios 13. Es nuestra definición de amor, no es la definición que nosotros vamos a encontrar en el mundo, porque es una definición mucho más completa, que parte diciendo de que el amor es sufrido. Por lo tanto, si hay una buena definición sobre lo que es el amor y la que nosotros debiéramos seguirnos, es por la que aparece en 1 Corintios 13. Por otro lado, nosotros como hijos de Dios hay cosas que debemos dejar de amar.
¿ya? Una de las primeras cosas que nosotros encontramos está en Mateo 16, 26, por si alguien la puede leer, sobre qué tipo de cosas nosotros como cristianos debemos dejar de amar. ¿Alguien la puede leer, por favor? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ya, por lo tanto, esa es una de las cosas que nosotros debemos dejar de amar, el mundo en el sentido de mundo de sistema de pensamiento, ¿cierto? Que Jesucristo menciona, no nos sirve de nada a nosotros amar el mundo, codiciar el mundo, afanarnos por el mundo, ¿cierto? Si es que nuestra alma se va a perder. En 1 de Timoteo 6:10, ¿cierto? Pablo escribe y menciona cuál es la raíz de todos los males. Y la raíz de todos los males que menciona Pablo es el amor al dinero, ¿ya? No es el dinero, no está mal el tener dinero, pero sí está mal el amarlo, ¿cierto? Nosotros estaríamos, en ese caso, rompiendo el primer mandamiento, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Más adelante Pablo dice de que el amor al dinero es un tipo de idolatría, es idolatría también. Y otra cosa son los placeres y el egocentrismo. Por favor, si alguien pudiera leer Lucas 21:34, que habla sobre los placeres y el egocentrismo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Correcto. Entonces, así como también nosotros encontramos en 1 Corintios 13 qué es el verdadero amor, también la palabra nos enseña a nosotros qué cosas no es el verdadero amor, qué cosas este mundo nos va a decir de que debemos amar o afanarnos. La Biblia nos corrige en eso y nos dice qué cosas no debemos amar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la expresión práctica del amor de Dios por nosotros? El amor no es solamente algo teórico, no es solamente algo que se siente en nuestros corazones, sino que va más allá y la podemos encontrar en Primera de Juan 3:16. ¿La pone? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ya. Y vemos que claramente la expresión del amor fue práctica en el caso de Jesús, ¿ya? Él no solamente nos amó emocionalmente, sino que Él nos amó de manera práctica, poniendo su vida por nosotros. Y acá es destacable lo que dice acá, justamente después, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es decir, nuestro amor por nuestros hermanos no solamente debe ser un amor cariñoso donde nos abrazamos, nos damos las manos y nos queremos, sino que incluso debe llegar a esa misma expresión práctica. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hoy en día no se ve mucho, quizás en nuestro país, la necesidad de este tipo de actos, pero lo que estábamos viendo en la oración congregacional es que hoy en día hay muchos países que están donde están siendo perseguidos nuestros hermanos en Cristo. En el caso de China, se supone, se estima que hay millones de cristianos y están todos escondidos, digamos, están todos perseguidos
azotados, maltratados, muertos algunos, asesinados por ser cristianos. Y en esos casos, en esos ambientes de persecución, claramente estas palabras cobran sentido, ¿cierto? En que hermanos han tenido que dar su vida por la de otros, ¿ya? Así que el amor también tiene una expresión práctica. También es importante ver cómo el amor de Dios se expresa hacia nosotros. Y eso lo podríamos ver en Juan 14:15. El amor a la palabra del Señor. ¿Qué relación debo tener yo con la palabra del Señor? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya. Práctico. Estos son los 10 mandamientos del Señor. Los tenemos, aparecen 2 veces en la Biblia y nosotros debiéramos saberlo. Y nosotros no solamente debiéramos saberlo, sino que deberíamos guardarlo, deberíamos cumplirlo, deberíamos obedecerlo. Esa es una expresión clara de amor hacia el Señor y hacia nuestro Señor Jesucristo y hacia Dios, digamos. Y eso aparece muchas veces en la Biblia. Es súper práctico y es súper claro. Aquella persona que no cumple los mandamientos es una persona que no está amando al Señor, así de práctico. Por lo tanto, le debemos obediencia al Señor, le debemos obediencia en todo, y en particular a sus mandamientos. El amor al prójimo lo podemos ver en Romanos 13:9. Si alguien puede leer esa. Romanos 13:9. ¿Por qué no adulteras? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Entonces, Pablo le escribe a los romanos, ¿cierto? Repitiendo muchos de los mandamientos que aparecen tanto en Éxodo como en Deuteronomio, ¿cierto? Recordándoles a ellos cuáles son los mandamientos, pero además se los resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el amor que aparece como primer fruto espiritual tiene muchas dimensiones que las hemos estado viendo, y una de las que resume muchas es amarás al prójimo como a ti mismo, que nos las dio Jesucristo. También tenemos la expresión de amor de Dios con nosotros, el amor que debemos tener nosotros por nuestros hermanos, el amor que debemos tener nosotros hacia nuestra iglesia, y algo que nos cuesta mucho, ¿cierto? Que es incluso tenerle el amor a nuestros enemigos. No sé si alguien podría leer 1 Juan 2, del 9 al 11. 1 Juan 2, del 9 al 11. ¿Cómo debe ser el amor hacia nuestros hermanos? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Entonces es bien tajante lo que aparece ahí, porque nos está diciendo que si yo digo estar en la luz, ser un hijo de Dios, ser salvo, y al mismo tiempo no amo a mi hermano, no estoy caminando en la luz, estoy en oscuridad, estoy en tinieblas. Así que así de radical y así de importante es mi amor hacia mis hermanos en Cristo.
Debemos amar a nuestros hermanos con toda lealtad, debemos amarlos de manera sincera, sin esconder absolutamente nada y sin hacer juicio alguno sobre mis hermanos. Yo no debo juzgar a mi hermano en el sentido de colocarme en un lugar de juez y dictaminar si mi hermano realmente es o no es salvo, que es algo que solamente le corresponde al Señor, ¿ya? No debo juzgar a mi hermano, pero sí debo, obviamente, exhortarlo si en algún momento yo veo que hay algo que está equivocado, que eso es algo que vamos a ver más adelante. Debo amarlo con paciencia, debo hacer intercesión por él y debo tener un amor fraternal, ¿ya? El segundo fruto espiritual que aparece en Gálatas, ¿ya?, es el gozo, que en hebreo es shimcha y en griego es jará, que decía Carlos que supone que de ahí vendrá la palabra jarana, ¿ah? Pero es un gozo, ¿ya? Es un gozo. Y a diferencia de la felicidad, que es algo que nosotros vemos que está muy de moda hoy en día, hay muchas personas, incluso yo también en un momento me acuerdo antes de ser cristiano, yo decía en realidad yo lo único que busco es la felicidad propia y de mis hijos, de mi familia. A diferencia de la felicidad, el gozo es una alegría que no está sujeta a lo externo, no depende de las cosas que estén pasando a mi alrededor, sino que depende de lo que está pasando adentro de mí, a lo interno. Por lo tanto, es algo que depende de la convicción, de la seguridad, de la certeza que yo tengo en el Señor. Es algo netamente personal y es algo que no me lo va a poder quitar el medio ambiente, pase lo que pase. Esa es la gran diferencia. Nosotros debemos tener gozo de los hijos de Dios, ¿ya?, de aquellos que están salvos, de aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Y eso no es algo del Nuevo Testamento, sino que si alguien pudiera leer, por favor, Isaías 61:10, para ver cómo debe ser este gozo por aquellos que están inscritos en el libro de vida, aquellos que son hermanos míos. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Por lo tanto, yo debo estar permanentemente en gozo con la palabra del Señor, independiente de las cosas que me estén pasando alrededor. Y es más, lo que aparece en la palabra, una y otra vez, en diferentes partes, Nehemías, y que le voy a pedir a alguien si puede leer Hechos 5:41, ¿cierto? Algo que es totalmente incomprensible para el mundo, ¿cierto? Cuando en mi entorno, en lo que me rodea, hay dificultades, hay problemas, yo salgo fortalecido con eso, ¿ya? Y ahí es cuando nosotros entendemos que para nosotros muchas veces el amor en Cristo es locura para los demás, ¿ya? Hechos 5:41. ¿Te leo del 40? ¿Ya? Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, no solamente nosotros no nos debemos ver afectados negativamente cuando pasamos por dificultades, sino que algo que cuesta, digamos, comprender, pero sino que todo lo contrario, debemos salir con gozo, debemos salir fortalecidos cuando padecemos pruebas. En este caso, los apóstoles que fueron azotados, a los cuales se les amenazó que dejaran de hablar sobre el Evangelio, y ellos se negaron y salieron gozosos
de haber padecido esa afrenta, digamos. Es algo muy, muy difícil de comprender. También debemos nosotros gozarnos en la palabra de Dios, en Jeremías 15:16. No sé si alguien puede leer. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Okay, entonces, en este caso, ¿cierto? Jeremías habla de la palabra como un alimento, ¿cierto? Donde yo las comí, dice. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. Claramente mi corazón no puede quedar igual, no puede quedar sin ninguna reacción ante la palabra del Señor. Ante la palabra del Señor. En el caso de Jeremías, ¿cierto? La palabra del Señor, el Pentateuco, los 5 primeros libros habían estado desaparecidos por un buen tiempo y cuando él estaba vivo encontraron los escritos, los papiros que habían sido guardados por algunos sacerdotes, así que gran gozo hubo en ese momento y Jeremías así lo expresa cuando pudieron rescatar su palabra, ¿ya? También nosotros debemos gozarnos cuando vemos en nuestros hermanos un crecimiento espiritual. En la tercera carta de Juan, carta de Juan, versículo 4. No sé si alguien puede leer. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Correcto. Y aquí nuestro hermano Juan, ¿cierto? Se refiere a los hijos, a sus hermanos en Cristo. Y él dice que no tiene mayor gozo que ver cómo sus hermanos, sus hijos, le dice él, hijitos a veces, andan en la verdad, andan en el camino del Señor y gozarse, ver a sus hermanos madurar, crecer, alimentarse, es algo que también a nosotros nos debe causar gozo, ¿ya? Y eso también, nuevamente, es independiente de todas las cosas que pueden estar ocurriendo en mi entorno, a mi alrededor, ¿ya? También nosotros debemos tener un gozo en nuestra herencia, qué es lo que nos espera a nosotros en el reino del Señor, cuál es la promesa por lo cual nosotros vivimos. En Colosenses 1, del 12 al 14, Colosenses 1, del 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por lo tanto, nosotros debemos tener permanentemente un gran gozo en saber la herencia que nos espera, en saber lo que nos está esperando en el reino de los cielos. Acuérdense que lo que hemos visto con nuestro pastor en los servicios es que nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros teníamos otra herencia, nosotros teníamos otro destino, un lago de fuego eterno, y gracias a la misericordia del Señor dice que nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús, y por eso nosotros somos doulos, somos esclavos del Señor Jesucristo. Somos esclavos que le pertenecemos a Él, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor y nosotros somos sus esclavos por amor. Pero este amo es tan maravilloso que nos hace coherederos
del reino de los cielos. Y por ese motivo nosotros debiéramos tener este gozo de manera permanente. Cuando a veces Carlos menciona que se encuentra con cristianos que andan tristes, con la cara larga, dice, y no debiera ser así, es por este motivo, porque nosotros, pase lo que pase en nuestro entorno, pase lo que pase alrededor nuestro, nosotros no debiéramos perder este gozo, porque es un gozo de felicidad en la eternidad, netamente por misericordia, por nada de que nosotros merezcamos, sino que solamente por su gracia. ¿Ya? Ahora, esos son los primeros dos frutos del Espíritu que estábamos viendo nosotros. Y quería aprovechar un poco la oportunidad de ver en el contexto de lo que estamos estudiando nosotros de los frutos espirituales, ¿por qué es tan importante que nosotros conozcamos cuáles son los frutos espirituales? ¿Por qué estamos haciendo este estudio? ¿Por qué Carlos nos ha leído una y otra vez cuáles son los frutos espirituales y está haciendo un estudio tan detallado de cada uno de ellos? ¿Ya? Para eso les voy a pedir que vayamos a Gálatas 3:3. No sé si alguien lo puede leer. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Ya. Y esa es gran parte la importancia, es un ejemplo. Pablo le escribe a Gálatas diciéndole cómo pueden ser ustedes tan necios de que si ustedes fueron salvados, comenzaron su caminata por medio del Espíritu, ahora ustedes van a acabar por la carne. Ese acabar tiene relación con el madurar, con el perfeccionarse, ¿ya? Con algo que nosotros estuvimos viendo hace un tiempo atrás, que fue el estudio sobre la santidad. Por lo tanto, lo que le está diciendo Pablo a los hermanos de Gálatas es decirle, bueno, a ver, ¿cómo ustedes llegaron al Señor? Ustedes fueron salvos por una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Así llegaron. ¿Y ustedes creen que van a poder madurar, van a poder crecer en la carne? Eso es lo que le está preguntando. Por lo tanto, nosotros como iglesia no podemos creer eso, no podemos creer que la santidad de alguna manera vamos a poder apoyarla, vamos a poder mejorarla, vamos a poder desarrollarla en la carne, ¿ya? Hoy en día en la iglesia en general hay muchas amenazas, digamos, de diferentes movimientos que de alguna u otra manera están tratando de sugerir una santificación por medio de la carne. Cuando nosotros vemos personas que están promoviendo esfuerzos humanos o terapias psicológicas, técnicas, filosofías, digamos, para generar santidad en nuestras vidas, eso es carne, eso es carne. Y nosotros no vamos a poder realmente desarrollar eso. La única forma que nosotros podamos madurar va a ser por el Espíritu. Acordémonos un poquitito cuál ha sido el desarrollo y cuál es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿ya? El Espíritu Santo en primer lugar nos convenció de pecado. En algún momento a algunos de nosotros nuestro corazón se compungió, ¿cierto? Nos arrepentimos también a través del Espíritu Santo. La fe se nos aumentó. Nosotros en algún momento escuchamos alguna predicación y eso cambió nuestro corazón. Esa fue obra del Espíritu Santo.
Eventualmente llegamos a algún lugar, a alguna iglesia, donde se nos predicó de manera más formal, donde se nos entregó esa semilla íntegra y completa, ¿ya? Llegamos al Señor, recibimos el Espíritu de Dios dentro de nuestros cuerpos, lo incorporamos en nuestro templo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, fuimos bautizados en el Espíritu Santo y el Señor nos dio regalos espirituales a través del Espíritu Santo, nos selló para tener una vida eterna y nos separó del pecado. Por lo tanto, si el Espíritu Santo hace esta tremenda obra sobrenatural, ¿cómo vamos nosotros a dejarla de lado cuando llegue el momento de madurar, cuando llegue el momento de crecer como hijos de Dios? ¿Ya? Tantas palabras de nuestro hermano Pablo, ¿cierto? Que nos dice, de Jesucristo, que nos dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros tenemos un reino, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y por lo tanto, nada que pertenezca al reino de los cielos puede edificarse por medio de la carne. Todo lo que es del reino espiritual debe trabajarse de manera espiritual. Y para eso yo les voy a pedir que leamos Gálatas 5:25, que habla un poco sobre este trabajo que debemos realizar nosotros. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Correcto. Por lo tanto, el Espíritu nos da una serie de herramientas que nos van a permitir a nosotros andar y caminar en el Espíritu. ¿Qué es andar y caminar en el Espíritu? ¿Qué son estas herramientas? Una de ellas, por ejemplo, es la que el Espíritu nos lleva a una mayor intimidad con Dios, a una intimidad directa, ¿cierto? Nosotros ya no necesitamos el tabernáculo, nosotros tenemos hoy en día una comunicación directa con el Señor. También nos ayuda al momento de leer las Escrituras. El Espíritu es una tremenda herramienta que nos dice, cuando leemos una Escritura, qué es lo que de esa lectura nos está llegando a nosotros, a nuestras vidas. También nos fortalece para poder hacerlo y le da gloria al Señor Jesucristo como autoridad, ¿ya? Guía permanentemente nuestra conciencia para discernir qué es lo que debemos hacer en cada vez que nos encontramos con situaciones difíciles. Muchas veces nos ministra por medio de otros hermanos. El Espíritu es quien, cuando estamos congregados, cuando estamos en una coinonía, ¿cierto?, con nuestros hermanos, un hermano viene, se nos acerca y nos exhorta, nos anima, nos corrige con amor, con paciencia, ¿cierto?, que es como corresponde. Pero eso no es una obra de la carne, es una obra del Espíritu, cuando un hermano con mucho amor y cariño te corrige sobre algo que estamos haciendo mal. El Espíritu también intercede para que todas las cosas, ¿cierto?, de nuestras vidas trabajen para bien. Por lo tanto, si nosotros sabemos cuáles son las obras de la carne, ¿ya?, no podemos esperar una vez más que en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento como hijos de Dios, algunas de estas herramientas que están en el mundo, que vemos en el mundo, nos puedan servir. Veamos por favor Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. No sé si alguien puede leer ahí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, claramente nosotros podemos ver que todos los problemas que nosotros podemos tener como hijos de Dios y todas las personas que están en el mundo aparecen en este listado. Todo tipo de problemas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿cierto? Están todos relacionados con problemas del área sexual. Después tenemos idolatría. Todo tipo de idolatría, no solamente la idolatría literal, sino que la idolatría, como estábamos hablando, del dinero, cosas que nosotros colocamos. Mi idolatría puede ser mi relación con mis hijos, mi idolatría puede ser el trabajo. Después tenemos hechicerías, que la palabra original en realidad está más bien relacionada con lo que son los fármacos. Puede ser todos los temas relacionados con la drogadicción. Después tenemos problemas que surgen muchas veces con nuestro carácter, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y después actos más graves como pueden ser los homicidios, las borracheras, el alcoholismo, ¿cierto? Orgías. Y después lo generaliza aún más diciendo cosas semejantes a esta. Por lo tanto, en realidad, todos los problemas que nosotros podemos tener en el mundo y todos los problemas que tienen las personas en el mundo están relacionados con esto. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que todos los problemas son obras de la carne. Por lo tanto, una vez más, no podemos esperar que por medio de la carne, una carne caída, algún tipo de herramienta, algún tipo de esquema, algún tipo de filosofía carnal me vaya a poder ayudar a mí a perfeccionarme, a madurar en el espíritu. Por otro lado, es bien claro lo que le escribe a Gálatas, ¿cierto? Diciendo de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, digamos. Es decir, nosotros como hijos de Dios no somos perfectos, eso está claro. Somos pecadores y vamos a pecar. Es más, Juan dice, aquel que diga que no peca, hace que Dios sea mentiroso. Por lo tanto, nosotros somos pecadores, pero no podemos practicar estos pecados. No podemos practicar estas obras de la carne. Si yo me hago un análisis interno, propio, privado, y me doy cuenta de que yo sí practico esto, debo tener ojo, debo preguntarme que quizá nunca fui salvo y debo arrepentirme. Desgraciadamente, a pesar de que el Señor nos entrega un listado tan claro sobre cuáles son los frutos espirituales y cuáles son los frutos que yo debo buscar en mí y debo cuestionarme si es que yo estoy produciendo esos frutos, muchas veces va más allá del conocimiento, sino que está principalmente relacionado con la obediencia, ¿ya? Es decir, hay muchas personas que quizá pueden tener problemas en el matrimonio, ¿ya? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es que esa persona debe caminar en el Espíritu, es decir, esa persona tiene que estar dispuesta a ser obediente a lo que habla el Señor sobre el matrimonio. Quizá en el caso de los varones, es un varón que es desobediente. ¿Por qué? Porque no quiere asumir su rol de líder en la casa. No quiere asumir su rol de que toda la responsabilidad de la casa recae sobre él. No quiere asumir su rol de líder por medio del ejemplo, de ser la primera persona dispuesta a sacrificarse en el caso de que haya algún problema o alguna necesidad. O en el caso de las mujeres, también va por el tema de la obediencia. Mujeres que quizá no quieren sujetarse a su marido, no quieren aceptar el liderazgo del marido, le quitan su autoridad frente a otras personas. En el fondo, siempre, cualquier problema que tengamos nosotros en nuestras vidas, la respuesta va a ser la misma, que debemos andar y caminar en el Espíritu. Debemos ser
obedientes a andar y caminar en el Espíritu. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros podemos andar y caminar en el Espíritu? ¿Qué debo hacer yo para andar y caminar en el Espíritu? En primer lugar, nosotros tenemos claro que debemos tener un gran compromiso con la oración. Debemos tener un compromiso permanente en la oración. Debemos orar sin cesar, dice. Por lo tanto, eso es lo primero que debemos hacer para caminar en el Espíritu. En segundo lugar, nosotros debemos estudiar la palabra, escudriñar, pensar en ella y meditar en ella, como aparece, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, de día y de noche. Josué. Día tras día uno se debe entregar, rendir y obedecer. Nosotros debemos tener claro de que, tal como lo dice la expresión, es un caminar, es decir, es un acto permanente. No es algo que yo cumpla hoy y mañana no. No puedo yo, por lo tanto, ir al servicio del día domingo y después me olvido del Señor hasta el otro domingo. No, es un trabajo diario que yo debo entregarme al Señor, rendirme, botar todos mis escudos, digamos, y lo que estábamos viendo anteriormente, obedecer. No saco nada con escudriñar la palabra, ni meditar en ella de día y noche, ni de acordarme de alabanza, si es que yo no las obedezco. ¿Ya? Y por último, un aspecto muy importante que aparece en Gálatas 6:2. Pido si alguien puede leer Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Correcto. Por lo tanto, los tres primeros pasos, que son la oración, el estudio de la palabra y el trabajar día a día, como decía Pablo, extendiéndome un poco más, son cosas que pueden ser muy difíciles de llevar, de manera particularmente si yo estoy solo. A eso lo podemos ver en nuestros hermanos que algunos de ellos trabajan con un sistema de turnos y realmente es difícil para ellos, les cuesta. Sin embargo, el Señor nos dio una instrucción de congregarnos y nos dio una instrucción de restaurarnos, de apoyarnos, de sobrellevarnos las cargas unos con otros. Nuestra iglesia, nuestra eclesía, nuestra congregación tiene esa finalidad. No es la finalidad de que nosotros nos juntemos los días domingos solamente para escuchar a nuestro pastor o solamente para dar una ofrenda. Más allá de eso está el trabajo que nosotros debemos hacer con nuestros hermanos, restaurándonos de manera mutua y sobrellevándonos las cargas unos con otros. Por lo tanto, todo este estudio que nosotros estamos haciendo respecto a los frutos espirituales tiene una aplicación práctica, y esa aplicación práctica es que nosotros debemos preguntarnos, autoevaluarnos, si aquellos frutos espirituales están apareciendo en mí desde que yo llegué al Señor. ¿Soy la misma persona o no soy la misma persona? ¿Tengo amor? ¿Expreso amor como antes no lo había hecho? ¿Demuestro ese amor que aparece en 1 Corintios 13? Quizá no de manera perfecta, porque el Señor sabe que no somos perfectos, pero ¿ha habido un cambio en mi vida? En el caso del gozo, ¿tengo gozo yo con mis hermanos? ¿Tengo gozo yo en la palabra? ¿Tengo gozo cuando veo a hermanos madurar y crecer en el Señor? ¿O soy el mismo? ¿Me veo tan afectado por las cosas que pasan alrededor mío que como me veía afectado antes de llegar al Señor? ¿Ya? Entonces, claramente, todos los problemas que nosotros podemos tener en nuestras vidas se pueden sanar y se pueden mejorar siempre y cuando nosotros trabajemos, caminemos y andemos día a día en el Espíritu y poniendo énfasis en los frutos espirituales. Poniendo énfasis y poniendo mucha atención en los frutos espirituales. Si yo de un momento a otro siento en mi corazón un gozo por algo que antes hubiese sido imposible de sentir gozo,
Es importante que estemos atentos a eso, es importante que lo identifiquemos y es importante que lo fortalezcamos, digamos. Por lo tanto, eso es a grandes rasgos lo que queríamos ver hoy día, digamos, el tema de estos dos primeros frutos espirituales. La idea es, el próximo miércoles no va a haber estudio. Y el miércoles siguiente veríamos un repaso de los últimos 3 frutos espirituales que también vimos. No sé si hay alguna consulta o duda al respecto de lo que vimos, porque fue un resumen bien rápido, digamos, que se pasó por lo que son los frutos, amor y gozo. Pero no sé si hay alguna duda, consulta, comentario respecto a los frutos espirituales. ¿No? Ya, pues entonces si Dios quiere nos estaríamos viendo el miércoles 22. Ya. ¿Puedes orar, Pablito, por favor? Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos brindas de poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro hermano Andrés, Padre, que nos ha guiado en este estudio. Si tú bendiciéndole cada día, dándole sabiduría. Y muchas gracias, Señor, por esta instancia también, para poder compartirlo unos con los otros y aprender de ti. Padre, te quiero pedir que tú nos guíes a nuestros hogares, Señor. Muchas gracias porque tú has estado con nuestra familia mientras nosotros estamos acá. Y te agradecemos, Padre, por todas las cosas que tú nos das. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Pablo.